Bienvenidos a 2024, Crónica de un año. Como hacemos cada cierre de ejercicio en El Inversor Inquieto, les traemos un resumen de lo que ha sido y ha acontecido en el mundo desde el punto de vista económico y financiero para destacarles y resumirles los momentos más importantes. A modo de resumen, pensando en los inversores, destacar que ha sido un año excepcional para aquellos inversores que han diversificado sus carteras, que han tenido tecnología, que han tenido Estados Unidos, que han tenido India, que han tenido China, que han tenido inteligencia artificial, incluso que han tenido Europa en la parte de renta fija y que han tenido Europa en las partes en las que luego al final del programa veremos cómo han cerrado los mercados, pero que han tenido las compañías y los mercados que han subido. Por tanto, y en conclusión, un excepcional año para los inversores. También desde el punto de vista de las bajadas de tipos de interés y la caída del Euribor ha sido un año excepcional. Lo vamos a ver en los próximos minutos cuando vayamos repasando todos los temas geopolíticos, la política monetaria, donde vayamos viendo qué ha sido lo más importante, cómo se han comportado los índices y también las expectativas para el año 2025. Por tanto, y en conclusión, tienen por delante unos 15 minutos apasionantes para revisar y muy interesantes, revisando 2024 y las expectativas para 2025. Empezamos con el primer bloque tras la introducción, donde Cristian nos va a hablar de algo importante. Cristian, bienvenido a la crónica de este 2024. Muchas gracias. Empezábamos el año con dos guerras que han seguido durante todo el ejercicio y con muchas citas electorales muy importantes durante todo el año, para culminar ya con la más importante de todas, que fueron las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre. Háblanos un poco de cómo se han desarrollado estos dos acontecimientos tan importantes, ¿no? Las elecciones por un lado y los temas geopolíticos con esas dos guerras abiertas. Eso es, pues hay que hablar que este quizá ha sido el año más importante desde el punto de vista electoral de toda la historia. Más de 100 países tenían elecciones, que ello es casi la mitad de la población mundial, no nos olvidemos de ese tema, ¿no? Y el interés se centraba sobre todo en dos por población: Estados Unidos, lógicamente, y India en la parte pues más de países emergentes, si queremos llamarlo así, ¿no? La parte americana pues era lo que atraía la atención de todos los inversores prácticamente, ¿no? Como sabemos, había un cambio de candidato a mitad de año en el Partido Demócrata. Las encuestas parece que venían como bastante igualadas, ¿no? Durante todo el curso hasta llegar al mes de noviembre. Eso generaba, pues no sé decir cierta incertidumbre o cierto desasosiego, ¿no? Entre los inversores, ¿no? Se concretaba en noviembre, los bloques, como luego veremos, había diferentes en el mundo, diferentes opiniones o diferentes esperanzas, ¿no? De quién podía ser el victorioso, y los mercados pues lo recibían bastante bien. Al final, ¿qué pasaba? Victoria importante de Donald Trump, todas las cámaras eran copadas por el Partido Republicano y eso era muy bien visto en los mercados financieros. Y los aliados, porque siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Pero como nos vamos a centrar en el tema geopolítico y desde el punto de vista geopolítico, ¿qué supuso Donald Trump para la Casa Blanca en los próximos 4 años? Pues miedos por un lado y esperanzas por otro, ¿no? Es decir, si vamos a los diferentes conflictos que hay en el mundo, los diferentes bloques, ¿no? Pues la guerra de Ucrania y Rusia, que es quizá el gran problema que tiene Europa, que también tenía elecciones, ¿eh? No nos olvidemos, países del norte y del este de Europa prácticamente todos pasaban por su ciclo electoral, y el Parlamento Europeo a mitad de año, ¿no? Ascenso de la ultraderecha de una forma importante en las elecciones al Parlamento Europeo, pero bueno, ahí está, son datos, ¿no? En la parte ucraniana y rusa, pues lógicamente Rusia, con sus buenas relaciones que tenía con Donald Trump, espera una victoria de Donald Trump, que al final fue. Ucrania lo contrario, porque teme que se pueda producir la pérdida de la ayuda, ¿no? Rusia espera unas negociaciones donde él salga beneficiado. China también esperaba el Partido Demócrata, espera con Trump, ¿qué es lo que espera? Pues tener problemas en el tema comercial, sobre todo, ¿no? Aranceles con las nuevas políticas. Israel es donde puede haber un poco más de incertidumbre. La oposición a Netanyahu esperaba Partido Demócrata, Trump y Netanyahu pues pretenden sellar una alianza sólida que veremos a ver hasta dónde lleva eso, ¿no? Y la parte europea, pues la parte europea esperaba Partido Demócrata, tiene mucho miedo a las posibles represalias comerciales, a la presión sobre el tema de la OTAN y llevar el 2% del PIB al gasto militar, y ese es el momento en el que nos encontramos, ¿no? A partir de este momento veremos a ver qué pasa en la toma de posesión del 20 de enero y qué políticas finalmente son llevadas a cabo. Por tanto, todo esto que ha sido muy importante en el 24 nos lleva y arrastra, como no puede ser de otra manera, hacia el 25 y los siguientes años, claramente, porque la primera economía del mundo,
mundo y Trump en la Casa Blanca, pues supone pues eso, cambios que ya veremos hacia dónde van llevando. ¿Esto ha influido en los mercados de capitales? Es decir, todos estos cambios, estas circunstancias, esto que estabas contando en 2024, ¿qué impacto ha tenido en los mercados? Pues la verdad es que las elecciones de Estados Unidos de forma positiva, es decir, los mercados, sobre todo los americanos, lo han recibido muy bien. Los conflictos geopolíticos que muchos inversores tenían mucho miedo, pues porque qué puede pasar con el precio del petróleo, con el tema energético, pues al final ha sido nada, ¿no? Es decir, tranquilidad total. La parte de las muertes, lógicamente, es lo que pesa ahí, pero en el mundo económico y financiero pues no está pesando. Esfuerzos diplomáticos parece que están allanando el camino a que esto en los próximos meses a lo mejor pueda tranquilizarse, y eso a los mercados financieros pues lo están viendo como muy bien. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por tus explicaciones. Tendremos que seguir muy de cerca todos estos temas el año próximo porque influirán en los mercados de capitales sin ninguna duda. Así que muchísimas gracias. Un placer. En el segundo bloque vamos a hablar de los bancos centrales, como yo decía al inicio del programa, tema también muy relevante y muy importante. Está con nosotros Fran. Fran, bienvenido a la Crónica de 2024. Los bancos centrales han sido, en general, los que han marcado buena parte de lo que ha pasado en los mercados de capitales este año, ¿no? Los bancos centrales llevan, yo definiría que casi es la década de los bancos centrales, porque posiblemente terminemos en el 2030 y seguirán siendo muy importantes sobre todo desde el COVID. Tanto Estados Unidos, Japón, Europa y Reino Unido, que son los principales de los que vamos a mencionar hoy, pero son los que marcan la política monetaria, son los que definen sobre los tipos de interés, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento y los precios, es decir, cómo evoluciona el PIB y cómo evoluciona la inflación, y por tanto, si ha sido desde el año 2000, bueno, este año ahora lo veremos, sobre todo en cuanto a las decisiones de tipos, que han sido realmente clave, con sendas distintas. En el caso de Japón, pensando más en crecimiento y en subida de tipos, mientras que los otros tres, el objetivo era de entrada a aguantar y empezar a caer. También hay que tener en cuenta que se está produciendo reducción de balance en algunos de ellos, sobre todo en Estados Unidos, Europa principalmente, porque eso que vivimos con el COVID, de una inyección, de una salida de liquidez, están empezando a reducir, y se ha hablado de reducción en torno a un 9-10%. Esa es una de las características también que acompañan a ese movimiento de tipos. ¿Cuánto han bajado los tipos de interés? Que a fin de cuentas era lo que se estaba esperando, es con lo que han cumplido, ¿verdad? Finalmente. Y que en el caso de Europa, incluso con un Euribor en el 2,47, nadie esperaba que bajase tanto, lo que sin duda es una gran noticia para las hipotecas que se revisan, para las nuevas que se hacen. Pero, como digo, detállanos el Banco Central Europeo que ha hecho la Reserva Federal. ¿Cómo han terminado el año, no? Pues mira, empezamos, si quieres, por la Reserva Federal. Como decíamos, ese movimiento importante, han bajado desde los niveles máximos alcanzados el verano pasado, nada menos que un 1%, con bajadas de diversa índole, 3 bajadas, y finalizan el año en el 4,25. Vamos a acabar este 2024 con el 4,25. Hay que destacar que se encuentran en un mercado laboral con menores riesgos, la inflación todavía sigue persistente, pero hay un mayor crecimiento en Estados Unidos, por tanto va a cambiar ahora la visión. En cualquier caso, acabamos con un IPC del 2,7%, con un crecimiento que también se mantiene en esos niveles del 2,7%, y lo que sí cambia es la percepción para el año que viene. No van a ser tan activos, van a ir viendo cómo evolucionan esos datos, para que posiblemente sean 2 las bajadas cuando estimaban 4 para el próximo año, y la inflación la estiman que va a mantenerse en el 2,5%, con un objetivo de llegar al 2%. Lo han retrasado al año 2027, por tanto, bueno, pues ven que todavía sigue siendo persistente. Y en cuanto a los movimientos de tipos, pues Powell ha dicho que va a ser cauto, va a observarlo y ver cómo pueden modularlo en base a esos datos, como decimos, de inflación principal. ¿Y el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo pues estuvo muy estable en la primera mitad del año, en el 4,25, y ha tenido que ser mucho más agresivo, y ahora estamos en niveles del 3%, que es como vamos a cerrar el año. Al principio hubo problemas en cuanto a crédito, hipotecas, como tú has mencionado, y vamos a acabar en el 3%. La inflación a la baja, 2,8%, crecimiento que disminuye hasta el 0,4%, sobre todo problema para Alemania y Francia, que son las grandes potencias, y las proyecciones macros sitúan esa inflación a la baja y ese crecimiento con una vista en Alemania y Francia, como decíamos. Se descuentan un 1% adicional, es decir, 100 puntos básicos para el próximo año, posiblemente a través de 4 bajadas. Sí, que baje del 3 al 2% aproximadamente. Efectivamente, esa va a ser la estimación inicial del Banco Central. ¿Algún otro para destacar ya? Bueno, básicamente el Banco de Inglaterra lo mantiene en tipos elevados, tienen un crecimiento bajo y una inflación en el 2,2%, pero bueno, cuentan con que puede haber 2 bajadas, va a depender de cómo evolucionen los presupuestos y los salarios, que siguen muy fuertes, mientras que el crecimiento sigue siendo bajo en Reino Unido. Y finalmente, Banco de Japón,
que ha abandonado los tipos negativos, están en el cero, pero se encuentra en una situación, digamos, que distinta a las economías europea y americana, y por tanto vamos a ver que posiblemente busquen normalización a partir de abril-mayo, antes no, en función de cómo le afecte principalmente el tema de los datos internos y los aranceles de Trump en este caso. Muy bien, Fran, muchas gracias por tus explicaciones de algo tan importante y que también seguiremos muy pendientes el año próximo, porque bueno, lo que vaya marcando los bancos centrales influirán en muchos activos financieros. Así Gracias, es. Fran. Gracias. En este tercer bloque vamos a hablar de cómo se han comportado los distintos activos financieros en el que ha sido uno de los años más excepcionales en rentabilidad para aquellos que han sabido diversificar las carteras. Ahora vamos a ver con este tipo de activos y como nosotros desde el Inversor Inquieto les hemos ido trayendo a través de las conferencias que se han ido haciendo, las entrevistas y toda la información que les damos. Por tanto, quienes hayan este año tenido solo activos a corto plazo se han perdido un año excepcional, lo vamos a ver ahora mismo, y si además no necesitaban el activo a corto plazo, lo que sí ha sucedido es que han tenido una estrategia errónea muy grave que no debería repetirse para 2025, porque ya va a ser el tercero de los años buenos que vamos a tener y se perderían totalmente el ciclo. Así que tenemos a Alberto para hablar de todo esto. Alberto, ha sido un año excepcional, ¿verdad? Para los activos. Ha sido un año muy bueno para los activos financieros, para el que haya sabido aprovecharlo. Y fundamentalmente ha sido un año muy bueno debido a, lo hablábamos antes, a los bancos centrales, a la aparición de la inteligencia artificial y a pesar de esas tensiones geopolíticas que ha habido. ¿No? Ha sido sobre todo un año muy bueno en la parte de renta variable. Vamos a empezar por la renta variable, luego iremos a la renta fija, revisaremos materias primas también, pero vamos a empezar por la renta variable, que es muy llamativo. La renta variable ha sido un año excepcional, decíamos antes, y ha sido así. El S&P 500 en Estados Unidos ha batido los 5.000 puntos, ha batido los 6.000 puntos y además ha cerrado en esa zona con revalorizaciones por encima del 25% y el Nasdaq, el índice tecnológico, por encima del 30%, ¿no? Aprovechándose de ese boom de la inteligencia artificial. En Europa las valoraciones han sido distintas, más modestas y con índices en negativo, incluso como el CAC francés, que cae cerca del 4%, mientras que el DAX alemán se va cerca del 20% y el IBEX 35 pues en torno al 14% de rentabilidad. Luego Japón ha sido otro mercado muy destacado, que se sitúa con el Nikkei en una zona en la que no estaba en 30 años y consigue una revalorización del 20% gracias a esas políticas, digamos, del Banco Central y del Gobierno pro mercado, ¿no? A favor del mercado. Y por último, hablando de renta variable de mercados emergentes, India se consolida una vez más como ese mercado emergente que crece año tras año, con el Sensex subiendo cerca del 10%. Y hay que hablar también de China, que sube por encima del 15% en sus principales índices, pero en este caso sobre todo impulsado por estímulos de su gobierno para sacar al país de esa crisis, ¿no? En la que está metido, sobre todo esa burbuja inmobiliaria que tienen dentro. Las partes de renta fija, de las que también esperábamos mucho para este año, teniendo en cuenta que íbamos a un año de bajada de tipos de interés, ¿cómo se ha comportado la renta fija? La renta fija ha sido quizás más difícil de gestionar de lo que parecía en el inicio, ¿no? Que parecía que todo iba a ir bien y no todo ha ido bien, ¿no? Porque hemos tenido índices de renta fija o los bonos con baja rentabilidad o incluso en pérdidas, ¿no? Sobre todo los que tenían una duración muy larga y que tenían alta exposición a esos bonos de gobiernos a largo plazo que decíamos que han subido las tires en el año. Sin embargo, los fondos de inversión activos en renta fija, pues tenemos rentabilidades... ¿Renta fija corporativa? Sí, renta fija corporativa, incluso si han jugado con los plazos y no han estado tan expuestos al muy largo plazo, el gestor ha podido encontrar rentabilidades cercanas al 5% e incluso superiores al 5% en muchos fondos de renta fija. Materias primas, que también han dado muchas alegrías. Pues en materias primas destacaríamos en la parte del oro, y la parte negativa es el petróleo. El petróleo, debido a la baja demanda por parte de China y a la incertidumbre que hay dentro de la OPEP, pues ha caído hasta la zona de $72 el barril Brent, y el oro pues ha tenido un año espectacular que ha actuado como activo refugio debido a la incertidumbre geopolítica y también a la persistente inflación, ¿no? Ha subido un 30% y se sitúa en $2.600 la onza. El petróleo, como decías, ha bajado, ha venido muy bien para la inflación y para las economías domésticas, ¿verdad? No así tanto para quienes estén invirtiendo directamente en él como materia prima, pero como pueden ver, al final la suma de estas estrategias ganadoras este año, pues las rentabilidades de las carteras de los inversores, los de activo a corto plazo, difícilmente están por encima del 3%, si en alguna posibilidad cerca del 4%, si tienen fondos a corto plazo muy buenos, pero el resto tranquilamente tienen que estar en rentabilidades entre el 6, 7, 8, incluso llegando al 10% si hay en torno a un 50% en las carteras de renta variable bien gestionada, ¿verdad, Alberto? Eso es, Con lo cual ha sido, como decíamos, un año excepcional. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a por el 25, que también tiene buenas perspectivas. Eso es. Como
como decía hace un instante, las expectativas para 2025 también son muy buenas y estas nos las va a contar Jorge. Vamos con esas buenas expectativas para el año próximo. Vamos a empezar por la renta variable, que ha sido el activo estrella en el 2024. ¿Va a volver a serlo en el 2025? ¿Hay expectativas de que sea así? Muy buena pregunta. En términos generales, los gestores están positivos con respecto a este 2025, pero con matices. Lo que esperan es un año bueno, en términos generales, tanto en renta fija como en variable, pero, y muy importante, peor que lo que ha sido este excepcional 2024. Digamos, no tan excepcional como el 24. Exacto. El peor suena rápido. Suena agresivo, efectivamente. Es un año bueno, pero con rentabilidades inferiores a ese 2024, ¿vale? Eso en términos generales. Luego sí que es verdad que estamos viendo que hay países, como puede ser el caso de Estados Unidos, en los cuales los gestores están bastante más optimistas, y regiones como es la europea, en los cuales pues los vemos un poco más tristones, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir región a región viendo las expectativas de cada uno de ellos. En la parte americana, lo que ha demostrado Estados Unidos es una gran resiliencia, una gran fortaleza en un entorno de tipos altos y de inflación alta que se ha conseguido reducir, y que a pesar de todo eso la economía americana ha seguido creciendo. Por lo tanto, y en conclusión, las expectativas para este 2025 siguen siendo positivas, con un crecimiento esperado para la economía americana de en torno a un 2,5%, y que gracias también a estas políticas fiscales expansivas con la entrada de Trump en el gobierno, pues esperan retornos, por ejemplo, para el índice americano S&P 500 de en torno al 10%. Es la estimación, con crecimientos en los beneficios empresariales que van a ir desde el 10 al 14%, ¿vale? Por lo tanto, en esa parte americana estamos muy positivos, ¿vale? Europa, hay un dicho que dice que está más, o sea, no está hundida, pero sí que está tocada. En Europa vemos desaceleración en cuanto a los crecimientos para este 2025, con países que prácticamente espera que no crezcan, los países del sur, concretamente Italia, España y Grecia, con mejores perspectivas, pero vemos a una Europa sumida en un proceso de transición, ¿vale? ¿Y de qué depende ese proceso de transición? De su capacidad de reorganizarse y sobre todo de estructurar ese nuevo modelo económico que tiene que llevar a cabo, y en el caso de que eso se produjese, pues aún así seguimos viendo buenas perspectivas para Europa. No, es que ese es el tema, que cuando la mayor parte de los analistas consideran que hay un mercado que no lo va a hacer bien, igual que en este año no estaba descontado que bajaran los tipos de interés o el Euribor tanto, es decir, que siempre hay sorpresas, y esperemos que el año 2025 sea en el que Europa va a sorprender favorablemente, porque además tiene recorrido respecto a dónde están los índices estadounidenses y muchas de sus compañías. Por eso, esto es para decir, no hay que olvidarse de Europa, hay que tener Europa en las carteras. Vamos a ver si es el que nos da la alegría, que nos espera mucho de ellos, a lo mejor nos toca este año 2025. Completamente de acuerdo, y además hay determinados vientos de cola, como por ejemplo es el índice del ahorro, que está muy por encima de las expectativas, y luego incluso hay determinadas empresas europeas, es decir, que Europa hay que sesgar, hay que ver, no es ni Europa todo mal, ni Estados Unidos todo bien, hay que ver compañías europeas que probablemente lo puedan hacer muy bien también de cara a este 2025, principalmente porque están a unos precios mucho más bajos que, por ejemplo, las americanas. Sí, por eso la gestión activa en todo este tipo de activos va a ser muy importante frente a la gestión pasiva. Completamente de acuerdo. Vamos con la renta fija. En renta fija, otros mercados de renta variable del mundo que quieras destacar. En renta variable, por hablar también un poco de la parte asiática, vimos a una China que 2025 pues está también tristona, es decir, con un carácter también de reestructuración, en la cual se están implementando una serie de medidas y estímulos también que pretenden reactivar la economía, pero que todavía vemos una gran incertidumbre, sobre todo en ese mercado. ¿Quiénes van a ser los líderes del mercado asiático? Lo vemos clarísimo: Japón e India. Japón, que sobre todo este año no ha dado tanta rentabilidad como esperábamos, pero se espera que de cara a 2025, con una estabilidad política, pues tenga unos crecimientos mayores. Y India, espectacular, va a ser una de las economías que en 2025 más crezca, eso sí, con mayores volatilidades, porque ya lleva mucho recorrido. Y luego hay países más pequeñitos, como es el caso de Vietnam, que también lo vemos francamente positivo. ¿Y en la renta fija? En renta fija, retornos no tan espectaculares como en el 24, porque hemos visto fondos de renta fija, investment grade, es decir, sin entrar a cosas con riesgo de quiebra, pues que han estado en torno al 10%. Para este año se espera un poco menos. Para este año se espera en torno a un 5% aproximadamente en este tipo de activos, y en activos pues más conservadores, bonos gubernamentales, van a estar en torno al 2 y pico, 3%, que aún así es una rentabilidad muy aceptable. No, y teniendo en cuenta otra vez las carteras mixtas que hablábamos antes, pues para llegar entre todos los activos, carteras equilibradas, estar entre el 5 y 7%, pues debería ser sencillo si se cumplen estas expectativas, pero volvemos a lo de siempre, hay que hacer las cosas bien y estar en manos de los mejores gestores. Muchas gracias, Jorge, por esas expectativas tan buenas. Y vamos a terminar ya en lo último que traemos para ustedes, que son los índices, cómo han cerrado exactamente este 2024, y ya nos vamos a despedir de ustedes. Pues sí, ahora nos queda revisar lo que ha ocurrido en los principales activos financieros en los distintos mercados en este cierre de año 2024.
un cierre que en líneas generales hay que reconocer que ha sido positivo para la mayor parte de activos, en especial para la renta variable, que vamos a destacar ahora mismo, y de hecho comenzamos señalando la importancia que ha tenido la tecnología y en concreto la inteligencia artificial como una de las temáticas ganadoras, donde si en líneas generales los mercados han sido resistentes y las previsiones han quedado cortas, en el caso de la tecnología y la inteligencia artificial pues especialmente destacable. Como decimos, vamos a ver de forma muy breve qué han hecho algunos de los valores, entre ellos los 7 magníficos, puesto que no son solamente la inteligencia artificial expresamente, pero sí aquellos que dependen de la tecnología, como decíamos, donde Nvidia es uno de los líderes en el año, ganando un 180% de revalorización. Meta o Tesla subían entre un 70 y un 80%, Amazon en niveles del 50%, muy cercano, Google y Apple entre un 32-35%. Como ven, son muy destacables algunas de las subidas de alguna temática, como en este caso decimos la inteligencia artificial vuelve a estar en boca de todos y sin duda será un elemento a tener en cuenta para los próximos años. Vamos ya con los principales mercados, empezando por Europa, donde, como decíamos, subidas generalizadas ha sido la nota predominante. Ha destacado Alemania a la cabeza con un 19% de revalorización. España, el mercado doméstico, que ha subido nada menos que un 14%, también muy importante. A nivel global, Europa, el Eurostoxx 50 se ha revalorizado un 8,5%, pero el farolillo rojo en este caso lo ocupa Francia dentro de los principales mercados, con una caída del 2,5%. Sin duda, el mercado francés es un mercado destacado, como decimos, en la parte negativa, arrastrado por el mal comportamiento del sector del lujo, también de los rendimientos de los bancos franceses, y sin duda la inestabilidad política en Francia, unida a esos malos datos de crecimiento, hacen que sea uno de los mercados destacables o destacados, pero sí que en la parte negativa. Como decimos, caídas del 2,5% del mercado francés. Al otro lado del Atlántico, en América, en Estados Unidos, sin duda se encuentra el mercado, que mejor comportamiento ha tenido. Ya lo decíamos antes, más de un 31% la subida para el Nasdaq, 25% para el Standard & Poor's 500. El mercado que no tiene tanto componente tecnológico como es el Dow Jones de compañías industriales subía un 14%. Un mercado cercano al mercado americano, como es Canadá, suma un 18%. En la parte centro y sudamericano, pues México y Brasil destacan, pero en la parte negativa, cayendo entre un 10 y un 14%. Tanto el mercado mexicano, como decimos, que se deja un 14% en el cierre del año, en un momento complicado desde un punto de vista político para ese mercado. En cuanto a Asia, hay que destacar sobre todo el comportamiento de China, por un lado, puesto que ha sido el mercado, digamos que no elegido por la mayor parte de los expertos, pero sí que las medidas de estímulo para revitalizar la economía le han permitido cerrar en positivo, subiendo un 14% en el conjunto del año. Inyectar liquidez o fomentar el crédito han sido algunas de las medidas y, como decimos, le ha dado la vuelta al marcador en la parte final del año. Sobre todo Japón ha sido o ha vivido niveles no vistos en muchos años, con reformas favorables al mercado tanto por su gobierno como por el Banco Central, y cierra el 2024 con subidas del 20%, más del 20%, para cerrar el año 2024. India, que ha sido destacado, pero no ha sido de los que más ha subido, se recupera un 9%, y en la parte negativa, pues por nombrar uno, Corea del Sur, que se deja casi un 10%. En el Oriente Próximo, los mercados no son tan relevantes. Arabia Saudí cierra con un 0,33% de caída, e Israel suma, eso sí, ha destacado en cuanto a su comportamiento, un 28% en el medio de este conflicto geopolítico que, como sabéis, está envuelto actualmente. En divisas, unas divisas que destaca especialmente la revalorización del dólar frente al euro, cierra el año en 1,04, lo hace en 164,56 el euro frente al yen, también viviendo un momento importante donde
han vivido subidas de tipos de interés, a pesar de ello se han pasado de estar en negativo a estar ligeramente en positivo, cierra en 164,56, como decimos, frente al euro, y el euro frente a la libra esterlina en 0,83. Materias primas, uno de los mercados a revisar. El oro ha servido de elemento refugio, ha pasado desde ligeramente por encima de $2.000 la onza a finalizar por encima de los 2.600, una subida del 26%, sin duda en materias primas es uno de los activos relevantes. Por su parte, el petróleo ha visto cómo la desaceleración económica en China y otras economías emergentes acompañado también por el incremento de la producción global, vivía caídas y de hecho no se estiman demasiadas subidas según algunos de los expertos para el próximo año. El petróleo finaliza con una caída del 3,8%. Finalmente, en la deuda pública de los principales mercados hemos visto subidas en las rentabilidades, sobre todo en el caso del bono alemán y del bono americano. Finaliza el año el bono alemán en el 2,39%, el español en 3,07% y el americano en 4,63%, en un entorno en el que los bancos centrales, sobre todo en Europa, continuarán con esa bajada de tipos de interés, y en Estados Unidos lo harán depender de cómo evolucione los datos macroeconómicos. Esto es lo que queríamos comentarles en este resumen de activos en el año 2024. Como acaban de ver, un año 2024 excepcional y unas buenas perspectivas para 2025 que esperamos se cumplan, y sobre todo que los inversores puedan atrapar y capturar todas esas oportunidades que vamos a tener, y que solo lo hacen aquellos que tienen una mejor gestión y una mejor diversificación. Por tanto, aquí estamos nosotros para ayudarles en todo eso. Esperamos que tengan un gran 2025. Gracias por seguirnos.